terribles, ¿eh? A mí no me gustan ver películas de Semana Santa, meme. Pero qué situación pasar por ahí, ¿eh? Es terrible verlo, cómo sería pasar por ahí. Y todo por amor, ¿eh? Y todo por perdón de nuestros pecados. Podemos cantar con gozo y con certeza que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba. Podemos gritar con gozo que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. La única religión del mundo que puede presumir de eso. Budas, Mahoma, los fundadores, los testigos del fundador, del testigo de Jehová, todos murieron para no volver a vivir. Todos murieron y ninguno ha resucitado. Los musulmanes presumen de tener los restos originales de Mahoma en la tumba. Nosotros no tenemos los restos de Jesús, nosotros tenemos a Jesús, que es más importante. Qué bonito que Jesús tuviera ese detalle con la iglesia, con nosotros. Todo por amor. Qué cosa tan bonita. Vamos a tener una lectura que va en relación a después de lo que hemos visto. Esto es una parte, pero no nos podemos quedar solamente con esa parte porque si no, la obra de Jesús sería incompleta. Hay otra parte que es la más importante. Porque Pablo dice, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, si nos quedáramos con esa parte solamente de la cruz, nuestra fe no tendría ningún valor. Cristo ha resucitado y eso es lo que vamos a ver en Lucas capítulo 24. Nelson. Versículos del 36 al 48. ¿Quieres leerlo, Ramón, por favor? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén, a su palabra. Señor, bendice en esta mañana y siempre tu palabra, que tu palabra quebrante nuestros corazones y nuestra mente asimile, Señor, la bendición de conocerte, la bendición, Señor, de tu resurrección, Señor, y la bendición de esa vida que nos ofreces, que es eterna. Gracias por ese regalo, Señor. Abre nuestro corazón para que apliquemos tu palabra a nuestras vidas y para que la podamos compartir con tanta gente que no te conoce, sin Dios y sin esperanza, Señor. Danos fortaleza y aumenta nuestra fe para poder predicar y anunciar sin ningún temor las buenas nuevas. Sabemos que tú vives, que tú reinas y nosotros somos testigos de esas cosas, Señor. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre en este lugar, en cada vida de los que estamos aquí presentes, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Estamos lo que se conoce en el mundo católico como la semana de la Semana Santa. Yo, como quería compartir esta historia, estaba curioseando entre semana todo lo que están pasando, y toda la semana están pasando las cofradías de la mayoría de las ciudades importantes.
La gente como sale a pasear sus santos con un orgullo, con una alegría, con un gozo, porque hace ya 2 años que no lo hacían. Entonces este año ha acompañado el tiempo, unos días, otros no, pero la gente con gozo hace esos actos religiosos. Y hoy es el final de esa semana, Semana Santa. Dicho de pasos, no hay Semana Santa, hay personas santas. No hay días santos, no el día del Señor. Y hoy el resumen de todo es el domingo de resurrección. Hoy se celebra en el mundo evangélico, en el mundo católico, que Cristo ha resucitado, que no está muerto. Por eso la diferencia que tenemos la Iglesia evangélica y católica. La televisión muestra constantemente el santo de turno que sacan del barrio o de la ciudad, porque cada barrio, cada ciudad, cada pueblo tiene un santo o tiene una virgen. No es que hay un santo, una virgen para todos, no hay unidad en eso. Cada uno tiene su propio santo y su propia iglesia y su propia devoción. Todos tienen su propio santo, a tope con Jesús. Los ves ahí con una ilusión, con unas ganas, contentos de lo que hacen. Más que por el santo, o más es un ritual, más es una tradición que no tiene nada que ver Jesús en todo eso. No lo hacen por amor a Jesús, no lo hacen por acercarse a Dios, ni eso impacta a Dios por muchas cosas que hagan en esa situación. Ves personas que han hecho promesas y se frajean o van de rodillas, van encadenados porque han hecho una promesa a ese santo o a esa virgen, pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos que eso tiene poco fundamento bíblico. Puede ver a la gente que en esos días son especiales, esos días, pero solamente esos días. En el resto del año ya cada uno vive su vida a su manera. Estos días pasan y la gente ya se ha olvidado, no de Dios, sino del santo y de las procesiones y todo, y ya queda aparcado el santo y la virgen hasta el próximo año si no llueve y no hay pandemia. Cumpliendo con unos rituales, una vez al año se creen satisfechos y quedan bien con Dios. Eso es lo que ellos creen, que por hacer esos rituales quedan bien con Dios y han cumplido su fe, se han manifestado en esos pocos días. Pero esos días pasarán y la gente sigue igual, indiferente a las cosas de Dios, indiferente a Cristo resucitado. El hecho de que estos días la gente se golpee el pecho, los ves quebrantados, llorando, mucha gente, he visto en la televisión, digo, estoy curioseando y ves que sale el santo, lo tocan, lloran, se aprietan, se presionan solamente por tocar algo del santo, pensando que eso es algo, ese es bueno para ellos, su ceguera espiritual les llega a pensar que por tocar el santo, el pie, o por besar la mano de escayola o de cera, por eso ya tienen bendición para todo el año o para toda la semana. Pero sabemos que está muy lejos de la realidad bíblica. Cualquiera que tiene un poco de conocimiento de la palabra de Dios sabe que eso no tiene nada que ver con la realidad. Son muchos en estos días los admiradores de Jesús que cargan en hombros las imágenes, pero son pocos los que tienen a Jesús en su corazón todo el año, incluso también más allá del mundo católico. El pilar más importante de la iglesia evangélica, de la vida cristiana, es reconocer que Cristo ha resucitado. Eso es la base principal del cristianismo, porque si Cristo no ha resucitado, Pablo dice que nuestra fe no tiene ningún valor. Entonces, el principal pilar es que Cristo ha resucitado. Podemos ver otros casos de personas que han resucitado, pero en la Biblia y no en la Biblia. Pero todos los que han resucitado es para volver a morir. Pero Cristo resucitó para no volver a morir. Primicias, dice Pablo, de lo que va a venir, de lo que va a pasar en su segunda venida con la iglesia. Hay otros que han muerto, pero ninguno ha resucitado cuando ha vuelto a morir.
El versículo 36 empieza diciendo, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas hablaban? ¿Quiénes hablaban? Ramón, creo que fue el último domingo, el penúltimo, habló de esos amigos que van de Jerusalén por el camino de Maús y Jesús se les aparece. Esta gente, estos dos hombres van tristes, van mal porque Jesús ha muerto, ha sido crucificado y ya no tienen ninguna esperanza de nada. Todos esos sueños que tenían de conquistar el mundo con Jesús se han concluido porque Jesús ha muerto. Y Jesús se le aparece en el camino. ¿Por qué estáis tristes? Están tristes, están desalientados porque se han perdido sus sueños, sus ilusiones. Y ellos sorprendidos dicen, pero eres tú el único en Jerusalén que no sabes qué ha pasado. Y entonces empiezan a aplicarle lo que había pasado para que Jesús lo entendiera. Tenían sus ojos cegados y no veían que era el propio Jesús. Ahora, cuando Jesús parte el pan y ellos abren el entendimiento y reconocen que es Jesús, entonces vuelven a Jerusalén, se ve que están reunidos en alguna casa, en algún local y les cuentan lo que han visto y han vivido. Y entonces mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es ahí, en ese lugar donde están reunidos los discípulos, los apóstoles y alguna persona más, donde Jesús se les aparece. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Ahí se le aparece Jesús a esa gente que está reunida, desalentada, desesperada, ha sido todo un sueño. Qué bonito cuando se le aparece Jesús con las palabras que les empieza a hablar. Paz a vosotros. Se aparece y dice, paz a vosotros. Jesús es príncipe de paz. Donde está Jesús, en el corazón que está Jesús, verdaderamente hay paz. Tiene que haber paz. Ninguna turbulencia, ninguna situación, por difícil que sea, supera la paz que Jesús ofrece cuando está en el corazón de cada uno. No hay percance que pueda superar la paz que Jesús nos ofrece. Y en esa situación de tristeza, de dolor, de desánimo, Jesús se les aparece y dice, paz a vosotros, tranquilo, yo estoy aquí, tranquilo, estoy aquí para lo que haga falta. No desesperarse. Mientras ellos aún hablaban, se les aparece Jesús con un mensaje de paz especial para el momento. Si entendemos la situación, están tristes. Ha muerto Jesús, el amigo y compañero. No se puede estar de otra manera. Ha muerto Jesús, amigo, compañero. Están 3 años y pico con Jesús caminando por los caminos. Están viendo el obrar de Jesús. Ha muerto. Muchos sueños han venido a pique porque ha muerto Jesús. Está crucificado. Entonces ellos están desanimados, desalentados, no tienen ninguna esperanza, ninguno ha tenido la fe suficiente de ir a la puerta de la tumba, ponerse allí, ha dicho que va a resucitar, a ver si es verdad, yo aquí lo espero. Ninguno hay allí esperando que el milagro anunciado por Jesús se produzca. Debió ser muy terrible, impactante, que no creían, ni aun viéndolo, creían la realidad de que Jesús había resucitado. Nadie creyó en Jesús cuando le prendieron. Todos desaparecieron, ninguno quedó. Incluso el bocón de Pedro que estaba diciendo, yo no te negaré, mi vida daré por ti. Cuando se la dio a Purás, que no, tú también, no, yo no, ni pensarlo. Y hay un evangelio que dice que blasfemaba. Para que no, este que tiene esa lengua tan cochina no puede ser un discípulo de Jesús. Entonces manifestaba claramente que él no tenía nada que ver con Jesús, aunque Jesús ya le había anunciado lo que iba a pasar. Jesús está viendo una película del futuro de lo que va a pasar años antes y le está anunciando a Pedro, tú vas a hacer esto. No, yo no, tú me vas a negar. No. Si es que Jesús ya lo está viendo, no puedes negar lo que Jesús está declarando porque Jesús ya lo está viendo. Ahora, ¿por qué negaría a Jesús?
un hombre tan valiente, tan decidido, ¿por qué negaría a Jesús? Esa pregunta habría que contestarla. ¿Qué pensáis? Por miedo. Ahora, las malas lenguas, ya digo, las malas lenguas dicen que lo negó porque le sanó la suegra. Todos desaparecieron. Es broma, aunque tiene que haber alguna suegra buena, no todas tienen mala fama. Nelson dice, no hablemos de eso. Jesús, todas son buenas, mientras no se demuestre lo contrario. Jesús constantemente le está anunciando en los 4 evangelios que Él va a morir, que Él va a resucitar. Está anunciándoselo, ni aún así lo creyeron. ¿Quieres poner Mateo? Nelson, por favor, ahí hay 3 o 4 versículos. Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Hay muchos versículos donde Él confiesa, donde Él declara lo que va a pasar. Cuando los escribas y fariseos le piden señal, dice, señal no se les será dada, sino la señal de Jonás. Como dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo de Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la señal que les da. Pero a pesar que Él está declarando lo que va a pasar, es evidente lo que va a pasar, no lo creían. Teniéndolo delante, no creían que Jesús estuviera vivo. Y Él dice, mirad mis manos, mirad, tocar, no soy un espíritu. Ellos pensaban que veían un espíritu. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. No pensaban que era Jesús. Cuando en la Ouija, el espiritismo, hablan del más allá, siempre hablan de espíritus, no hablan de personas vivas, de personas en carne y hueso. Y ellos pensaban que era uno del más allá, el espíritu de Jesús que había aparecido. Pero no, mirar, tocar, ver, soy yo, he resucitado. Si hubiese aparecido en espíritu, no sería una resurrección, no estaríamos hablando de una resurrección. Resurrección es literalmente volver a vivir, eso es resucitar, volver a vivir, estar muerto literalmente, y resurrección es volver a vivir. Hablaba yo hace unos domingos de la hija de Jairo que murió y Jesús va y la resucita. ¿Cómo la recibe Jairo? La recibe como la tenía antes, en carne y hueso. No recibe un espíritu. La niña come, la niña juega y todos los miembros de su cuerpo se ponen en orden como estaban antes. Ha resucitado esa niña por la gracia del Señor Jesús. Hasta cierto punto es entendible la situación y la incredulidad de los discípulos. Si nos pasara a nosotros, ¿cómo actuaríamos? No seríamos muy diferentes, no seríamos muy diferentes. Imagínate que estás en el salón de tu casa y un familiar, un amigo que hace unos días que se ha muerto, se aparece allí en el mero salón. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿hay algo para picar? ¿Qué estáis viendo? Nos morimos del susto, Él lo ha revivido, pero nosotros nos morimos del susto. No es común que un muerto resucite. Nuestro cerebro procesa que uno muere una sola vez y es para siempre. No es que uno muere hoy y al otro día o la semana resucita. No es común oír, el Manuel, uno que había muerto hace 4 días, ha resucitado y está con su familia. En Ollería, 2 muertos que murieron la semana pasada han resucitado y están en el bar haciendo una cerveza. En Játiva, uno ha muerto hace una semana y ahora está ahí. Sería poco serio eso de morirse, no sería serio. No impactaría. No impactaría. La mujer, el marido, la viuda, el viudo. ¿Para qué llorar? Si a lo mejor la semana que viene lo tengo otra vez en casa. Entonces, eso de morirse no sería serio. Entonces no es habitual y es entendible el susto y el sobresalto de que se les apareciera Jesús ahí.
físicamente en carne y hueso. Y tú y yo tendríamos la misma actitud o peor. Ellos por lo menos no salieron corriendo. Nosotros seguro que saldríamos corriendo. Como aún no lo creyeron, viéndolo como prueba que él estaba en carne y hueso, le dijo, tocarme, ver, ¿tenéis algo de comer? Un espíritu dice bien claro, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo que comer? ¿Eh? Un pescado, un pescado, parte de un pescado cocido y miel. Entonces, él comió, dio pruebas evidentes que había resucitado en carne y hueso, no en espíritu. No había ninguna duda. Estaban viendo al mismo Jesús que habían visto antes de la cruz. Estaba comiendo como solía comer antes de ser crucificado. Entonces, que tenía que quedar bien claro, bien evidente de que Jesús había resucitado. Y ellos eran testigos de esas cosas. La habían visto con sus propios ojos. Habían estado comiendo con él. Lo habían abrazado. Habían visto sus heridas, sus manos agujereadas con los clavos. Habían visto el agujero a tomarle y dicen, no seas incrédulo, ven para acá, mete la mano y razona que lo que Jesús dice va y se cumple. Qué bendición, qué ilusión ver a Jesús obrar de esa manera. Él venció la muerte y nosotros en Cristo tenemos vida eterna. A consecuencia de la resurrección podemos decir y predicar con orgullo que Cristo Jesús tiene el control de la vida. Solo Cristo Jesús. No solamente es el buen pastor, no solamente es amigo fiel, no solamente es la puerta, no solamente es el pan de vida, sino también es el Señor de la vida. Es el Señor de la vida. Es amigo, sincero, pero también es el autor de la vida. Él venció la muerte y nosotros en Cristo tenemos la vida. Y con Cristo somos más que vencedores. Y somos, a las películas esas que yo veía de muñeco, inmortal. Ay, si yo fuera inmortal, que ninguna bala me afectara, ninguna flecha. En Cristo somos inmortales. Hay unos versículos para poner, Nelson. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la vida. Es el único que puede decir eso. Y esa vida la ofrece a los que le reciben como Señor y Salvador. Todo esto es consecuencia de la resurrección. No tendríamos ninguna garantía de la vida sin la resurrección. Y a nosotros nos da la responsabilidad como testigos de estas cosas de compartir a otros las buenas nuevas. No hay otra entidad en el mundo que pueda predicar el mensaje de salvación. Solo la iglesia, las peñas ciclistas, los del fútbol, los que queráis, la organización que queráis, ninguna va a predicar a Cristo. Ninguna va a salir a anunciar el mensaje de salvación. Solo la iglesia está encomendada para pronunciar el mensaje de salvación. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Cuando Él resucita, Él les explica, Él les habla. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. A ellos le está diciendo que son testigos, que lo han visto vivo, que han comido con él. Los discípulos son testigos vivientes de la vida de Jesús resucitado. El mensaje de arrepentimiento y perdón aún hoy está disponible a todas las naciones. Y la iglesia es la responsable de que llegue a esos perdidos. No hay otra entidad que lo pueda anunciar y lo pueda predicar. La iglesia está llamada, ordenada a hacerlo en el nombre de Jesús. Los discípulos son testigos de estas cosas. Lo han visto con sus propios ojos. Han comido con él y han recibido
la ordenanza de anunciar las buenas nuevas. Para nosotros es muy diferente a otras religiones. Podemos declarar que Él vive, que Él ha resucitado, que Él se ha manifestado y que nosotros somos testigos de esas cosas. Esta ordenanza fue válida para aquellos testigos presenciales y también para nosotros hoy. Ellos cumplieron con ese mandamiento divino y muchos perdieron la vida por obedecer a ese mandamiento. Pero gracias a esa gente que fue valiente, que no tuvo temor a las amenazas, nosotros hoy tenemos el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos la vida gracias a ese sacrificio de Jesús. Ninguno de nosotros ha visto a Cristo resucitado. No hay ser vivo hoy en día que haya visto a Cristo resucitado con nuestros propios ojos, con los ojos físicos. Pero sí lo hemos visto obrar en nosotros. Sí que hemos visto a Jesús manifestarse en nosotros. Todos podríamos contar algo especial que Jesús ha hecho en la vida de cada uno, que sin Jesús nunca hubiéramos vivido esa situación. Todos. Y cualquiera puede decir algo si quiere. Algo especial que ha vivido gracias a Jesús, gracias a tener a Jesús como Señor. Aunque no lo hayamos visto con los ojos físicos, le hemos visto obrar en nuestras vidas de una forma maravillosa. Y una cosita sencillita, pero para mí importante, que marcó toda mi vida y a mis hijas. Gracias a que conocí a Jesús un día, pude viajar a Argentina como misionero en el año 91. Eso gracias a Dios. Y gracias que viajé allí a Argentina, conocí a Miriam, con la cual nos casamos y ya llevamos 29 años casados y tenemos hijas, gracias a esa bendición de Jesús. Si yo no hubiera conocido a Jesús, en la vida hubiera salido yo de España. Antes de conocer a Jesús, lo más lejos que yo había viajado era a Valencia a la feria, y a Cádiz porque hizo la milla allí. Nunca más. Luego, después de conocer a Jesús, al poco tiempo viajé en un congreso de jóvenes a Madrid. Madrid, de Chella, yo de Chella, pueblo de 30 habitantes. Eso era el no va más para mí. Todo gracias a Jesús. Si no, en la vida hubiera salido yo de Jesús, me hubiera casado con Amparito de allí de Chella, estaríamos haciendo puros, y con una gorda fea, y con 4 o 5 muñacos por allí. Esa sería mi vida, mi final, entre semana a trabajar y los fines de semana al fútbol o al bar. Esa es la vida sin Cristo que era para mí, esa vida era para mí. Pero gracias a Dios que tenía un propósito en mi vida, cambió todo eso. Luego, después de Madrid, un congreso en Holanda de jóvenes, más de 6.000 jóvenes allí. Luis Palau traía la palabra. Esto es maravilloso con Jesús. Todo gracias a Jesús. Y cualquiera podía contar algo en relación que ha visto el obrar de Jesús. En la vida pensaba yo ni ir a Madrid, ni en sueños pensaba yo salir de España. Y gracias a Jesús, ¿cuánto le debo a Jesús? ¿Cuánto le debo a Jesús? A que no se entere tu padre si no diga, ella saca provecho de todo, esa mujer, La boca calladita, en casa. Hay muchas bendiciones de Jesús. No hace falta, no, yo si no lo veo no lo creo como Tomás. Mucha gente, no, pero eso nadie lo ha visto. ¿Quién se ha muerto, ha ido allá y ha vuelto? Nadie. No, pero es el obrar que Jesús ha hecho en mi vida, el milagro de cambiar, de ser un vil pecador, aunque ahora sigo siendo pecador, esa situación no ha cambiado, pero soy salvo por la gracia de Jesús y mis pecados son perdonados por su sangre. Ha cambiado muchas cosas, gracias a Jesús. Y cualquier persona que antes vivía sin Cristo y hoy vive con Cristo, tiene motivo suficiente para decir: Cristo ha obrado en mi vida bendición. Cualquier persona, simplemente el que te dé paz, simplemente el que por la gracia de Jesús tus pecados sean perdonados, ya es motivo para decir: he visto a Dios obrar en mi vida. Simplemente por los valores que podemos ver a través de la palabra de Dios, de no robar, no mentir, no adulterar, no tener relaciones fuera del matrimonio. Esos son valores que el mundo no tiene. Entonces los tenemos gracias a conocer a Jesús. Eso es una bendición. Somos testigos
de que Jesús ha resucitado. Lo hemos visto con nuestros ojos espirituales. Hemos visto que mi vida es diferente gracias a la bendición de conocerlo. Entonces, como esos discípulos que vieron a Jesús resucitar, tenían una responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Cristo ha resucitado. El perdón de pecados, el arrepentimiento, esta responsabilidad tenían ellos. Y nosotros no tenemos menos responsabilidad. Somos responsables de esa carga que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Quién no ha visto a Dios obrar en su vida? ¿Quién es capaz de decir, yo soy cristiano 39 años y nunca he visto obrar a Dios? Yo hace un año que conocí a Jesús, pero yo vivo igual que antes. O dos cosas, o estás mintiendo o no has conocido a Jesús. Pero que conoce a Jesús, su vida cambia. Y cambia todo generalmente. Tiene un proceso, los cambios, pero del primer día ya empiezan a cambiar las cosas en la vida, el corazón, lo que uno ve, lo que uno piensa, sus ilusiones, sus sueños, no son lo mismo el que conoce a Dios que el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, vivir hoy y morir mañana, pero el que conoce a Dios tiene otros sueños, sabe que va a reinar con Jesús. Por tanto, todos tenemos la misma responsabilidad que tuvieron los que estuvieron con Jesús. Ese es el plan de Jesús para la iglesia de hoy. Que la anuncien. Pablo declara, y esto es muy bonito, Pablo declara que el mayor privilegio que aquellos que conocieron a Jesús vivo tiene aquel que puede decir, Cristo vive en mí y vive en consecuencia de lo que cree. Mayor privilegio, lo repito, mayor privilegio que aquellos que estuvieron con Jesús, que lo vieron resucitar, tiene aquel que puede decir, Cristo vive en mí y vive en consecuencia o obra en consecuencia de lo que cree. Qué privilegio poder decir con toda certeza, con muchos errores, con muchas faltas, poder decir, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Es el mayor privilegio que un ser humano puede tener y declarar, Cristo vive en mí. Jesucristo resucitó y la iglesia vive ese triunfo y no cabe en ella temor, dudas o desesperación. La muerte de Jesús trae temor, trae dudas, trae desesperanza, pero la resurrección de Jesús responde las dudas, trae gozo, trae alegría, trae esperanza, porque ha resucitado mi Señor, porque vive y vive para siempre, y lo más importante, que vive en mí. Los días oscuros pasarán, las guerras terminarán y la luz alumbrará y la iglesia reinará con Cristo. Los días oscuros pasarán, las guerras terminarán, la luz alumbrará y la iglesia triunfará con Cristo. El que no sea parte de la iglesia, el que sea simplemente un seguidor de tal santo, tal virgen, no reinará con Cristo. Solo la iglesia universal reinará con Cristo. Nos falta la disposición, la valentía, la fe de creer eso y vivir en consecuencia y anunciar a los perdidos que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Anunciar con gozo y alegría las buenas nuevas, a diestra y a siniestra. Esa es la tarea y el motivo principal de que tú tengas vida en Jesús. ¿Lo crees? Nosotros somos testigos presenciales al ladito de Jesús. En aquella época no, pero testigos hoy de lo que Cristo ha hecho en tu vida y de lo que quiere hacer y de lo que va a hacer en tu vida si te dejas guiar por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos los guías de nuestras vidas y nosotros somos los que decidimos por qué camino queremos seguir, por el camino fácil del mundo que trae placeres a la carne o por el camino angosto de Cristo que trae bendición y vida nueva, el camino angosto. Pero sabemos que es seguro, sabemos que ese camino nos lleva a Cristo. Entonces, tú eres el guía de tu vida. Tú decides lo que quieres para tu vida y esa decisión tuya afecta
a todos los que están alrededor tuyo, incluido a tus hijos. Lo que tú decidas influirá con tus hijos, si van a tener vida eterna ellos o si van a tener condenación eterna. Pero si tú decides seguir el camino de la cruz en obediencia, seguir y creer que Cristo vive en tu vida, hay promesa de bendición para ti. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Podrán venir dificultades, hambre, persecución, guerras, pero dice, nadie las arrebatará de mi mano. Porque ha creído en Jesús, está firme en Cristo. Y dice, mayor es el Padre que yo, que me las dio las ovejas. Entonces, declaramos hoy y cada día de la semana, no hace falta que venga la próxima Pascua para predicar que Cristo ha resucitado, para anunciar que Cristo vive en mí. Cada día de la semana puedo decir con gozo, sin temor a equivocarme, que Cristo ha resucitado, que Cristo vive en mí y yo soy testigo de ese acontecimiento tan especial. Bendito sea el nombre de Jesús. A tope con Jesús. Amén.